Buena jornada tengamos todos en este primer mes Espírita Mundial 2021. La República Argentina ha tomado como tema Moisés, Jesús y los Espíritus, en el cual estará desarrollado por nuestros oradores que vamos a ir presentando a medida que vamos a presentando los temas. En el caso de los espíritus, los veremos del tópico científico, filosófico y religioso. Por lo tanto, les invito a todos a escuchar a las personas que han trabajado para que esto tenga una muy buena jornada entre todos. En primer lugar, hablaremos sobre Moisés, que estará desarrollado por Ethel Schulte, que es colaboradora de la Confederación Espiritista de Argentina, escritora y oradora. Hola a todos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo estos minutos. Voy a hablar ahora de Moisés. Moisés es la primera revelación que Dios nos manda al planeta Tierra, sobre todo a las religiones que creemos en un solo Dios. ¿Por qué decimos que es la primera revelación? Porque consideramos nosotros los espíritas que hubo 3 revelaciones divinas. La primera es la de Moisés, que nos trae este Dios más duro y más rígido, del cual vamos a hablar ahora. La segunda revelación divina es Jesús, el Evangelio, el amor actuado a través de las enseñanzas divinas. Y la tercera revelación es el espiritismo. La primera revelación Dios se la da a un hombre, Moisés. La segunda a otro hombre, Jesús. Pero la tercera, el espiritismo, Dios la confía a muchos espíritus superiores que vienen a darnos el mensaje. Bueno, Moisés, siendo que es el que recibe de Dios la primera revelación, nos trae la revelación del Dios único, el famoso Dios de Israel, que es el Dios que nos ama, que nos cuida, pero el Dios de Israel, el Dios de Moisés es muy severo. Yo diría que a veces es hasta cruel. Recuerden que es el Dios que trae todas las plagas, que manda las plagas, que castiga a la gente, que manda pestes. Es el Dios que está educando. Realmente, si nosotros pensamos qué tipo de sociedad teníamos en ese momento, era una sociedad muy primitiva, era una sociedad agraria. A los hombres había que hablarles concretamente, duramente, para que pudieran entender. No podía en esa época hablar de todo el amor que trae Jesús, porque no estaban en condiciones de asimilarlo. Entonces, el Dios que nos presenta Moisés es el Dios justo, el de la justicia, yo diría casi hasta del látigo, porque tiene a todo el mundo haciendo que funcionen bien. Era la manera de que empezáramos el camino que llegamos hasta acá con el espiritismo, pero que aún nos falta mucho, el camino de evolución espiritual, de crecimiento, el camino que nos acerca a la esencia del Dios de amor. Las enseñanzas de Moisés son muy importantes. Bueno, en primer lugar quería agregar que Moisés es el medio más grande que tuvimos en la antigüedad. Fíjense que él desarrolló prácticamente todos los tipos de mediunidad. Obviamente, cuando él sube al monte Sinaí para recibir las famosas tablas de la ley, que son los 10 mandamientos, que son la base de toda la moral mundial, diría yo. Toda la moral del mundo, de la raza humana, está en esos 10 mandamientos, que además son tan importantes que son la base de todos los códigos penales, civiles del mundo entero. Ahora, cuando Moisés va al monte Sinaí y baja
después de mucho tiempo estar meditando con las tablas de la ley, obviamente ahí mostró el gran medium que es, porque obviamente Jesús no tiene ni boca ni manos, o sea, él no escribió las tablas de la ley, se las dictó. O sea, Moisés psicografó esas enseñanzas que Dios trajo. Entonces, el Dios de Moisés es el que nos enseña básicamente lo más importante de las leyes morales. Moisés también tenía que enseñar a esa sociedad agraria muy primitiva, bastante violenta, que venía con muchos conocimientos mezclados religiosos, porque venía del Egipto, donde había asimilado un montón de tradiciones ritualistas y de tradiciones religiosas de los egipcios. Entonces había que hacer una limpieza y poner marcos estrictos para poder entender exactamente por cuál camino Dios quería que nosotros fuéramos. La historia de Moisés es muy interesante, y más interesante aún es saber que Moisés fue el que la escribió, él mismo. Recuerden que la mayoría de los grandes mensajeros que vinieron al mundo espiritual, además de Jesús, ninguno de ellos escribió nada, escribieron otros, pero no el principal, el que vino con el mensaje, el mensajero. Pero acá sí, Moisés escribe los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que está en la Biblia cristiana y se llama Torah en hebreo, y es la Biblia hebrea. O sea, el Antiguo Testamento es la Torah. Son los 5 libros que escribe Moisés describiendo todo el comienzo del universo, y bueno, cuenta cómo se van de Egipto, y empieza a contar las indicaciones más importantes sobre las bases de la religión nueva que estaba surgiendo, según las indicaciones que a través de los espíritus superiores Moisés recibía. Fíjense qué importante que es todo este trabajo de Moisés, que forma parte hasta el día de hoy del Antiguo Testamento, de nuestra Biblia. Y lo más importante es que hace pocos años, a partir de 1945-46, se descubrieron los famosos manuscritos del Mar Muerto, los manuscritos de Qumran. Son manuscritos de la época, no de Moisés, pero cercana, muy, muy anteriores al cristianismo. Se encontraron en Qumran, que son unas cuevas en el desierto de Judea, en Israel, y que han revolucionado a la ciencia y al estudio de las religiones, porque son los documentos más antiguos que el mundo ha encontrado en el planeta Tierra. Y es muy importante porque son exactamente, prácticamente, te diría que hasta con comas, los mismos que tenemos hoy en nuestro Antiguo Testamento. Pasaron más de 3.000 años y esos documentos encontrados son exactos. Se encontraron en estas cuevas del desierto de Qumran, cerca del Mar Muerto, adentro de unas ánforas, de unos tinajas de cerámica, envueltos en rollos, escritos, la mayoría en hebreo y algunos en arameo, pero la mayoría era en hebreo, escritos sobre pieles de animales, ovejas y otros animales, y que se ataban, se cosían unos a otros. El más largo es el manuscrito de Isaías, que tiene 6 metros de largo. Fíjense ustedes la cantidad de tiempo que el mundo espiritual permitió, colaboró para que se mantuvieran exactos. Bueno, no me quiero pasar del tiempo, porque cuando hablamos de todos los mensajes de Moisés y de cómo este pueblo trajo la luz para que hoy podamos empezar a vislumbrar el camino, nos falta mucho, pero con el amor de Dios, con las enseñanzas de Jesús, con las enseñanzas de Moisés, con las enseñanzas de los buenos espíritus espirituales que nos están ayudando, vamos a ir camino a conocer al Dios de amor, que todo nos da, que todo nos apoya y al cual debemos todo lo que tenemos y somos. Que Dios nos bendiga a todos. Habiendo escuchado a nuestra disertante,
y su tópico de presentación, tendremos el gusto de escuchar ahora a Marcela Denton, de la Escuela Espiritual Allan Kardec de la ciudad de Rosario, de la República Argentina, donde disertará el tema Jesús. Marcela, escuchamos. Y bueno, habiendo hablado de Moisés, me toca hablar un poco de este enorme tema, que es Jesús y la revelación, su revelación. Jesús, ya sabemos para todos, es nuestro maestro, es el ser que todos queremos seguir, pero nos cuesta un poco bastante seguir. Su revelación es muy sencilla. Después de las leyes de Moisés, que fueron las que trataron de encaminarnos desde aquellos tiempos, y encaminar a la población y a la gente que necesitaba una conducción moral, apareció Jesús, vino Jesús. Lo digo con simpleza porque quiero que sea para todo el mundo captado y entendido, porque su mensaje de por sí es muy sencillo. Un día Dios le permitió a Jesús en misión venir a contarnos de qué se trataba, quiénes somos, de qué se trata la vida, que el paso por esta existencia es una oportunidad más para nuestro espíritu, y la vida está en el futuro permanentemente. Hacia allá vamos. Como infantes morales que somos, necesitamos ir probándonos a nosotros mismos y en la libertad que nos da Dios, ir eligiendo y aprendiendo bajo nuestro propio patrimonio, nuestras propias decisiones, de nuestras propias elecciones, esa educación moral que nos falta. Las leyes de Dios, como se nombraron antes, a partir de Moisés, fueron nombradas por primera vez, están impresas en nuestro interior, pero nos faltaba esa conducción. Íbamos creciendo de a poco, como se mencionó antes, y necesitábamos ahora una renovación, una revisión de nuestras acciones en esas leyes que ya estaban determinadas para encaminarnos a esa educación. Y un día llegó Jesús atravesando esas tinieblas en las que habíamos caído, y ese día fue el momento de volver a renovar la comprensión sobre nosotros mismos. Él dijo a sí mismo, de esa manera: no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, lo que estaba escrito no lo venía a borrar, pero lo venía a renovar. Él mismo dijo. Y dijo de alguna manera muy sencilla. La ley y los profetas lo resumían en una sola frase: era amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En eso estaba totalmente comprendido todo. Y así aclaró que no venía a destruir nada, sino que venía a darle un sentido nuevo, darle cumplimiento. ¿Y por qué Jesús es quien es para nosotros? Porque Él fue el mejor ejemplo de las leyes de Dios en la muestra que nos hizo en cada segundo de su vida. Él fue el ejemplo, por eso se llamaba a sí mismo con toda su humildad: yo soy la verdad, el camino y la vida. Si un ser con la humildad de Jesús, que no señalaba, que no denotaba su presencia más que su autoridad moral, se nombraba a sí mismo de esa manera, es porque la humildad estaba impresa en su corazón, la verdad la llevaba en su emblema, y podía hablar con esa sencillez, diciendo: síganme, en mi boca está la verdad. Eso es tan sencillo como eso, el mensaje de Jesús. Como renovación de las leyes pasadas que Dios nos había puesto en nuestra vida para encaminarnos, para educarnos a nosotros mismos, pero tener un sentido, tener una rectitud entre todos, porque no se trata del individuo, se trata del planeta todo que tiene que crecer. Jesús es el maestro, conductor y coordinador de todos. De eso se trata. Y su vida es ejemplo de la ley que vino a enseñarnos, que tiene que crecer desde nuestra propia interioridad, desde nuestra propia moral, desde el camino paso a paso que hacemos todos los días, porque nos cobija su amor, nos cobija su verdad, como pastor nuestro que es, pero no lo seguimos.
Y lo que permanentemente hizo en su vida, de minuto a minuto de su existencia, fue mostrarnos que de cada dificultad, de cada difícil sensación, de cada dolor, era posible hacer lo mismo que él, buscarlo a Dios primero. Por eso dice, sobre todo, amar a Dios por sobre todas las cosas, y extenderlo al prójimo, entenderlos que somos parte de esa existencia, de esa posibilidad. Y añadió algo muy importante también en ese momento. Decía que el cielo y la tierra, todos juntos, ¿no? Vamos a tener que crecer, que no va a pasar nada que no esté bajo la égida de Dios. Eso es lo que nos quiso mostrar en su vida y en su existencia. Y que las leyes de Dios, esas impresas en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que llamamos leyes morales, no van a pasar sin que una coma ni un tilde sean cumplidos. De esa manera dijo que para todos va a ser posible, y para todos es el crecimiento moral y el advenimiento del mañana en el futuro. Que si hoy no alcanzamos a seguir sus huellas paso a paso, pie sobre cada una de esas huellas que ha dejado, vamos a tener la posibilidad en el mañana, llámese mañana de esta propia vida, o en la nueva existencia que podremos conquistar y alcanzar para poder seguir creciendo y educándonos moralmente. Algo que me gusta repetir, porque alguna vez lo escuché, es que Dios nos ama más. Jesús, ese es el mensaje. Dios nos ama más que nadie. Y el amor de Dios es darnos en el grado y en la porción exacto para nuestro crecimiento, para el venimiento del bienestar profundo, de la verdad, del amor que Jesús sí mostró día a día en esta asistencia, desde el día cómo nació hasta el día que en la cruz dio su último suspiro. No hubo un momento en que no nos quisiera mostrar, esa era su misión. El amor de él era tan grande que procuró en cada minuto y segundo de su existencia mostrarnos de esa manera. Es muy sencillo y es muy profundo, pero se nos hace muy difícil. Y sin embargo, él dijo algo tan importante como que no había momento en que no iba a estar a nuestro lado, que permanentemente iba a estar a nuestro lado, que lo llamáramos, que lo nombráramos, que lo busquemos, como pastor que es, iba a estar ahí. Y eso es lo que hoy hace Jesús. Por eso en esta recuperación de lo que vamos a seguir hablando, de lo que las 3 revelaciones nos han mostrado, que gracias a la caridad y al amor de Dios nos llegó primero Moisés, luego Jesús, y por fin en la última revelación, la de los espíritus en conjunto, donde ninguno de ellos ha dejado de estar permanentemente en esa búsqueda de direccionalidad moral que necesitamos todos los seres humanos. Jesús es el ejemplo, por eso es el maestro, por eso es el ser a quien buscar para seguir, para conquistar la felicidad, esa que necesitamos desarrollar, como vuelvo a repetir, porque me parece muy claro, infantes morales que somos, pero sobre todo recordando que nos falta en cada minuto de nuestra existencia amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Gracias, Marcela. Es interesante lo que has hablado, profundo sobre meditar en esta parte muy sencilla que has hablado sobre Jesús, como vos dijiste, y para continuar con lo que Marcela nos ha expuesto, vamos a tocar ahora la parte de los espíritus, que es el objetivo de estudio de la doctrina espírita, para lo cual yo invito, desde el punto de vista científico, yo voy a invitar a Sabino Antonio Luna, miembro de la Asociación Espiritista de Divulgación Espiritismo Auténtico Cristianismo y de la Fundación La Casa del Camino. Son 2 instituciones entrelazadas, 2 actividades entrelazadas y complementarias, con sede en La Rioja, capital de la provincia homónima de la República Argentina. Sabino, bienvenido. Nos corresponde desarrollar el aspecto científico del espiritismo. Y nos gustaría comenzar destacando que cuando Allan Kardec tuvo que definir a la doctrina espírita, eligió hacerlo diciendo: es la ciencia que estudia los espíritus, su naturaleza, origen y destino, y sus relaciones con el mundo corporal.
Como corresponde a cualquier campo de conocimiento que se presente como científico, el espiritismo doctrinariamente responde a las exigencias planteadas por Augusto Comte en su propuesta del positivismo. Vale decir, que todos sus postulados son avalados por la experiencia y se deducen de la evidencia empírica. Esto constituye un aspecto fundamental de la doctrina espírita en general y de su aspecto científico en particular, pues que es la primera en ofrecer en Occidente la comprobación de la inmortalidad del alma, corroborada de manera contundente durante los últimos 70 años por científicos independientes, particularmente en las líneas de investigaciones conocidas como memoria extracerebral, transcomunicación, experiencias cercanas a la muerte y experiencias fuera del cuerpo. ¿Por qué destacamos esto? Porque obviamente que esta temática ha sido motivo de reflexión, de búsquedas y de investigación en todos los tiempos y por todas las culturas. Pero la diferencia es que fueron abordadas o desde la perspectiva filosófica, en todas las filosofías espiritualistas, sin ningún tipo de evidencia científica, apenas por la elucubración, o desde la perspectiva religiosa, lo que implica un abordaje de características dogmáticas. La diferencia fundamental que presenta la propuesta espírita es que lo hace desde una perspectiva científica. Y esta propuesta, que fue presentada a mediados del siglo XIX, el siglo de las luces, como dijimos, ha venido siendo corroborada sistemáticamente por cada una de diferentes líneas de investigación, entre las cuales vamos a destacar 4. La llamada memoria extracerebral, que es una forma científica de demostrar y llamar a la reencarnación, propuesta por el pionero en el campo de las investigaciones en los recuerdos espontáneos en niños, que fue Jamendranath Banerjee, de la Universidad de Rajasthan, Jaipur, en India, y que observó niños que recordaban experiencias de vidas anteriores que después podían ser demostradas positivamente. Sus investigaciones se encuentran resumidas en un libro que lleva el nombre por él acuñado, llamado Memoria Extracerebral. Luego, el jefe de la Cátedra de Neuropsiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, Ian Stevenson, cuando conoció sus investigaciones, decidió realizar sus propias investigaciones, que se encuentran muy resumidamente planteadas en uno de sus libros, 20 casos sugestivos de reencarnación, y que aporta un aspecto pionero, que es el de las birthmarks, el de las marcas de nacimiento. Y finalmente, el otro gran representante de este campo de investigaciones en esta línea, el ingeniero Hernán Guimaraes Andrade, el único de los 3 que en realidad era espírita y que investigó más de 75 casos que se encuentran publicados en español en un libro que se tradujo en Colombia y que se denomina 8 casos de reencarnación, que en realidad es una selección de los 75 casos por él investigados. Entonces, en el campo de la memoria extracerebral tendríamos toda esta línea, que sería la de los recuerdos espontáneos en niños, y la línea de los recuerdos inducidos en adultos, que es la base de una terapia denominada terapia de vidas pasadas o terapia regresiva de vivencias pasadas, entre las cuales destacamos algunos de sus representantes más importantes en Estados Unidos: Edith Fiore, Maurice Netherton, Helen Wambach y actualmente Brian Weiss; en Francia, Patrick Druin; en Alemania, Det Levsen; en Rusia, Bárbara Ivanova, y especialmente nos gustaría resaltar la participación de la doctora María Julia Prieto Pérez, quien desarrolló la llamada técnica mixta o técnica Prieto Pérez, y que fue la que trajo la metodología para América Latina. Luego tenemos como segunda línea importante la línea de la transcomunicación, a su vez dividida en 2 sublíneas: la de la transcomunicación mediúmnica, que utiliza de personas que pueden sentir la influencia de los espíritus y transmitirlas. En ese campo, un libro fundamental para constatar la veracidad científica de estos hechos es el presentado por el doctor Severino Nobre, de la Asociación Médico Espírita de San Pablo, estudiando comunicaciones que recibió Chico Xavier a través de su espíritu guía, Emmanuel, y que se publicaron con el título de La vida triunfa. Y después la sublínea de la transcomunicación instrumental,
en la cual el pionero fue Friedrich Jürgenson y que comienza en el año 1959 y fue obteniendo comunicaciones espirituales primero por cinta magnetofónica, casualmente, entre comillas, es decir, él no fue a buscarla, sino que los espíritus fueron los que lo buscaron a él. Acumuló más de 7.000 voces grabadas que se publicaron en un trabajo llamado Voces del Universo. Y después se fueron desarrollando la percepción de comunicaciones a través de otros medios electrónicos, como el Spiricom, que fue desarrollado por el ingeniero George Meek, como el Electronics Voice Phenomenon del matrimonio Charles Fishback, imágenes de televisión, de computación y obtenidas también comunicaciones sonoras a través de teléfono, tanto de línea como celular. Todo esto destacamos que fue condecorado Friedrich Jürgenson con la Orden de San Gregorio Magno por el Papa Pablo VI, debido a la contribución a esa demostración de uno de los principios de la Iglesia, que es la inmortalidad del alma. Y hay investigadores católicos apostólicos romanos muy importantes, como el padre francés François Brun, que fue seleccionado y solicitado para esto por parte del Papa Juan Pablo II. La tercera línea son las de las experiencias cercanas a la muerte, en la cual destacamos a Michael Simon como uno de sus principales investigadores, y las experiencias fuera del cuerpo, que se encuentran resumidas en un libro, Viaje fuera del cuerpo, del ingeniero especializado en sonido Robert A. Monroe de Virginia, Estados Unidos. Esto posibilitó entonces el surgimiento de una fe que es una fe nueva, una fe racional. Como dice Allan Kardec, solo es inquebrantable aquella fe que puede mirar frente a la razón en todas las edades de la humanidad. O como afirma con mucha más poesía, belleza y estética Emmanuel a través de Chico Xavier, cuando dice en el libro El Consolador: obtener la fe es haber alcanzado la posibilidad de no decir yo creo, sino afirmar yo sé, con todos los valores de la razón, iluminados por la luz del sentimiento. Esa fe no se puede paralizar en ninguna circunstancia de la vida y sabe trabajar siempre intensificando la amplitud de su iluminación por el dolor o el esfuerzo, la responsabilidad o el deber cumplido. Nos gustaría cerrar nuestra pequeña presentación recordando el pensamiento que convido a aplicar a todos los que están oyendo, especialmente los que no conocen sobre espiritismo, que pertenece a el psiquiatra, filósofo, escritor y dramaturgo argentino José Ingenieros, cuando nos decía: creer a priori es de crédulos, negar a priori es de necios, investigar es de sabios. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabino. La verdad que muy bien detallado, y a nuestra audiencia le has convidado inclusive a investigar, y con esto probamos que toda fe es inquebrantable cuando se enfrenta al devenir de los tiempos, y gracias a Dios has puesto una postura científica ayornada a nuestros tiempos. Desde ya, muchas gracias, Sabino, y yo voy a convidar a nuestro querido José Luis Sáenz, también de la ciudad de La Rioja, capital de la provincia homónima. Él es miembro de la Asociación Espiritista Tercera Revelación y nos hablará desde el tópico filosófico. José Luis, te escuchamos. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir la visión espírita de la vida, recordándonos que la filosofía siempre se preguntó sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y el hombre es un espíritu encarnado que siempre está funcionando en base a un sistema de creencias. Este sistema de creencias instalado según la evolución del pensamiento humano se ha ido desarrollando en distintas épocas, como bien se ha explicado, desde la época de Moisés, donde se recibieron las tablas con los mandamientos, después la llegada de Jesús, que vino a traernos el mensaje del amor, y luego el maestro Kardec, codificando el mensaje de los espíritus superiores
que nos vienen a brindar esta revelación espírita o espiritismo o doctrina espírita, que es una filosofía comportamental. ¿Qué quiere decir esto? Que sienta las bases filosóficas para que el hombre pueda plasmar en su conducta aquellas creencias que lo guían intelectualmente, racionalmente, y que en base también a su educación emocional puede trasladar a sus conductas. Sin duda que el materialismo ha ido también haciendo sus pasos hacia adelante y muchas veces nos confunde, pero el mensaje cristiano esclarecido a la luz de la espiritualidad superior nos conduce inequívocamente a la realidad del espíritu, que es la primitiva, y nos plantea que este momento de vida terrenal es simplemente un espacio fugaz en ese devenir evolutivo del espíritu inmortal. El código moral dejado por nuestro maestro gobernador de este planeta, Jesús, es, como bien se dijo, simple y profundo. Y todavía hace más de 2000 años no podemos descifrarlo para que pueda incidir en nuestras conductas de manera trascendente, que pueda impactar de manera favorable a nuestro desarrollo moral. En ese sentido podemos decir que la filosofía espírita es muy clara, tiene muchos fundamentos, pero el tema fundamental es bajarlo a nuestras conductas cotidianas, es decir, el hacer a los demás lo que quisiéramos que se haga con nosotros, que nos dejara el Maestro Jesús, tiene muchos bemoles que están teñidos a veces por creencias lugareñas, por formas idiomáticas, semánticas, pero en el corazón humano está grabada lo mismo que en la conciencia, la ley de Dios, que es la única, que es impercedera, que es inalterable y a la cual debemos aspirar a cumplir para aspirar a sentirnos felices o generar bienestar en nuestras vidas a partir del conocimiento y cumplimiento de esa ley. Por eso podemos decir que el espiritismo, la doctrina espírita, viene a revolucionar la filosofía espiritualista, que tiene muchos años de antigüedad en los pueblos orientales, pero que en Occidente, justamente con toda la preparación que hubo en el mundo de las ideas, viene a mostrar a través de la teoría de la reencarnación, como bien se planteó, un orden en la idea de que todo está ajustado a la ley de Dios, a la justicia divina, a lo que marca la providencia, y que nada escapa a esa ley. Por lo tanto, las diferencias que existen entre los seres humanos de distintas latitudes, de distintas culturas, tienen que ver más que nada con una interpretación distinta de esa ley y que, ajustada a los intereses materiales, muchas veces se tergiversa y se propone como una verdad algo que solamente está en la conciencia del hombre, ya que todos somos observadores distintos e interpretamos de distinta manera aquello que creemos que es lo correcto o lo verdadero. Por eso es muy interesante reconocer que la doctrina espírita tiene como característica de revelación que su origen es divino, justamente porque los espíritus superiores son los que plasmaron en toda la obra que Kardec codificó ese mensaje divino, esa ley natural que nosotros afanosamente queremos entender y muchas veces es tan sencillo que queremos explicarlo de manera compleja, ¿no? Si pudiéramos poner en práctica cuáles son las directrices para generar salud, para generar bienestar, para generar felicidad, sería acercándonos al cumplimiento de esa ley.
Y cada vez que nosotros no cumplimos o viramos para otro lado o nos hacemos los distraídos, generamos insatisfacción, generamos sufrimiento, y esta es una interpretación que ha sido utilizada por muchas religiones tradicionales como que la ley de Dios es punitiva o castiga, y es todo lo contrario. El amor de Dios nos abarca permanentemente y somos nosotros los que nos acercamos o nos alejamos del cumplimiento de esa ley. Por esto es que el espiritismo viene a plantear una filosofía comportamental buscando darle respuestas al ser humano acerca de quién es un espíritu inmortal, qué hace en este plano tierra, teniendo una oportunidad más de aprendizaje, y hacia dónde vamos, que es un poco lo que plantea Jesús cuando dice que la siembra es voluntaria y la cosecha obligatoria. Nosotros estamos forjando a partir de este presente un futuro espiritual ligado a nuestras decisiones, a la aplicación de nuestro libre albedrío. Y esto es fundamental para hacernos cargo de todas y cada una de las posibilidades que tenemos de aprender, porque es un quantum, un plus que si nosotros sabemos aprovecharlo, vamos a tener siempre la posibilidad de encuadrar cada experiencia de vida como una posibilidad de aprendizaje y de mejoramiento. La filosofía espírita plantea, a partir del mensaje de la espiritualidad superior, una condición inequívoca para poder avanzar, y es la reforma íntima. Y esa reforma íntima tiene que ver con características morales de nuestras conductas, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes. Y esa conducta nos lleva al ejercicio de la caridad, que, como bien explica el mensaje cristiano, tiene tres vertientes: la benevolencia, pensar bien siempre; la indulgencia de los errores ajenos; y el perdón de las ofensas. Y en ese mensaje de sin caridad no hay salvación, de alguna manera Kardec plantea que el camino inequívoco para alcanzar nuestro mejoramiento moral, nuestra reforma íntima, es el ejercicio permanente de la caridad. Entonces, para mí es muy claro el mensaje de la doctrina espírita, y ojalá que esta posibilidad de comunicarnos con todos aquellos interesados en conocer la doctrina sea una posibilidad de transmitir esto: la sencillez del mensaje de Jesús aplicado en las máximas de caridad que Kardec, la espiritualidad superior, proponen como un camino inequívoco para llegar a la felicidad. Gracias. Muchas gracias a vos, José Luis. Me quedo con una parte que has dicho, que es reforma íntima. Y la verdad que a medida que vamos avanzando, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista filosófico, vamos aún más acrecentando lo que habló Ethel referente a Moisés, lo que habló Marcela referente a Jesús. Desde ya, muchísimas gracias, José Luis. Y bueno, en realidad este paso que vamos a dar ahora, este punto de vista de los espíritus, que vamos a tomar desde el punto de vista moral y científico, quien está presentando a esta gente y quien tiene el honor de estar con estos compañeros avesados en la doctrina, va a tratar de hablar con ustedes muy sucintamente del punto de vista moral o religioso. Mi nombre es Juan Enrique Mancini, pertenezco al Círculo de Adeptos Espírita Carolina Fernández, el centro espírita más austral del mundo, en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, el confín del mundo, al cual les invito a todos por un momento trasladarse desde su imaginación y invitarlos a este lugar para que pueda compartir una parte muy sucinta de lo que es, del punto de vista moral y religioso,
por supuesto, siempre de acuerdo a la comprensión que nosotros tenemos doctrinariamente. Me toca una parte puntual. Yo me voy a basar en algunos tópicos y después voy a ir desarrollando. Revisando al libro de los espíritus, nos dice que el espíritu es un ser inteligente de la creación y puebla el universo, es una obra de la divinidad que para nosotros no tiene forma, pero para los ojos quintaesenciados, o sea, para los ojos espirituales, sí tiene forma. Y los espíritus, le dicen a Kardec, que los compara, para que entendamos nosotros, con una chispa etérea, una llama o un resplandor. Siendo pues el espíritu en todas sus manifestaciones en el universo el objetivo de la doctrina fundada justamente por los espíritus y para los espíritus encarnados y desencarnados. Teniendo en cuenta que, según Allan Kardec, en su discurso del 1 de noviembre de 1868, nos aclara que el espiritismo es una doctrina filosófica y moral, pero que posee un aspecto religioso, porque estudia las cosas de Dios y su relación con su criatura, y desde lo moral apunta hacia el amor, la justicia y la caridad. Por eso hago mi razonamiento que la religión es la consecuencia del espíritu. No debemos ignorar que el espíritu viene de Dios y vuelve a Dios. Después de haber atravesado los procesos reguladores de la evolución que el espíritu tiene en diferentes mundos, diferentes moradas, y que depende de ello también su progreso, también tenemos que pensar que la religión existe porque el espíritu existe. O sea, el punto de vista religioso del espíritu es el espíritu mismo, la reforma del alma humana. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, vendrá ineludiblemente por la acción que ejerza el espíritu en las conciencias y por la religiosidad interna que despertará en los individuos. Si vamos desde el punto de vista religioso, o sea, el estudio de las cosas de Dios, la unión de su criatura con el Creador, los pueblos no nacen por casualidad. Los pueblos nacen porque detrás de los hechos sociales están los espíritus individuales. Los espíritus generan en los actos religiosos esa consagración por el amor mismo, y los pueblos se crean justamente por esa religiosidad, por esa unión con lo divino. A los que han participado en esta grabación, Marcela, Sabino, José Luis y Ethel, y gracias por compartir sus conocimientos. A todos nos vemos en otra oportunidad. Que tengan todos una excelente vida.